Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una misión más en su programa Criterios para poder conversar sobre esos temas de carácter nacional que tanto nos interesan a las y los salvadoreños. Como tal, ustedes saben que desde hace un buen tiempo se viene platicando del impacto de la construcción del aeropuerto del Pacífico, una de las grandes promesas del presidente de la República, Nayib Bukele. Y esto tiene diferentes aristas, tanto positivas como aquellos que dicen que esto va a permitir el fomento del turismo, va a permitir que El Salvador se plantee en el mapa económico de la región, como también tenemos aquellas perspectivas donde se nos ha platicado del impacto que tendrá hacia los manglares de la zona, el desplazamiento, la baja transparencia con la que se está manejando y más. Entonces, para hablar de ello, nosotros estaremos conversando en el estudio con Amado Ramos, quien es coordinador de la Red de Territorios de Vida TITCA El Salvador. Amado Ramos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Un saludo a todos los televidentes, a todas las personas que acompañan este programa. Muchas gracias por la invitación. Encantado que usted nos pueda estar acompañando y no hacemos esperar más a nuestra audiencia. Y es que vamos con ese primer punto, factor ambiental. Es decir, vamos a tratar de analizarlos todos, cultural, político, económico, social, pero el ambiental, que es del que más se ha hablado, es que nosotros estamos midiendo el impacto de esta mega obra. ¿Es tan malo como se puede decir? ¿Es que le va a impactar también a la fauna que habita en la zona? Amado, por favor. Bueno, hay que comenzar a decir que la situación de cambio climático en el mundo, en toda la tierra, sí, y en el país, en El Salvador, es grave, es alarmante. La situación está tan difícil que el clima varía, las lluvias son intermitentes, incluso estamos llegando a diciembre y todavía estamos con lluvia, ¿verdad? Entonces es un indicador que dice que el clima está afectado y está afectado por las decisiones que se toman desde los diferentes gobiernos y estados. Y en este caso, el Aeropuerto del Pacífico, como otras mega obras que se están proyectando en el país, consideramos que está aportando o va a aportar a la destrucción de los ecosistemas en la zona de la Unión, en las comunidades también, y los ecosistemas que están ahí, que están sobreviviendo ante la presión de toda la modernización que traen las políticas gubernamentales. Entonces, tenemos claro que si se implementa la construcción del Aeropuerto del Pacífico, se va a impactar la biodiversidad, los ecosistemas que aún están ahí, los manglares, la fauna, los animales que están en la zona costero marina, y también, por supuesto, que el bosque de manglar y a las comunidades. ¿Qué tanto se estaría afectando a la zona de los manglares? Es decir, estamos hablando de una extinción de los mismos, de una barrida completa de la zona. Hay alarma de los pobladores de las comunidades que sus ecosistemas van a ser afectados seriamente. Ellos ya no van a tener espacio donde ir a pescar, a sacar sus moluscos y los productos que comercializan, y también son garantía de la soberanía alimentaria de esas comunidades. Entonces, va a ser afectado buena parte de los ecosistemas marinos y también de la zona hacia dentro de la tierra que son comunidades campesinas. Tal vez la gente no termina de visualizar esta zona, pero coméntenos sobre la riqueza, la vastedad, la cantidad de recursos que tiene toda esta zona en la que se va a construir el aeropuerto, porque es de gran importancia. Primero es que para nosotros como pueblos indígenas son lugares sagrados, los manglares donde se genera la vida,
esos espacios donde quizás no ha llegado mucho la modernidad, son lugares sagrados que se deben resguardar como nichos de riqueza biológica. Y eso está siendo amenazado porque, por ejemplo, los peces que ahí se reproducen, que llegan a desovar en los tiempos específicos, y también los moluscos, los camarones, pues es una zona donde se está reproduciendo la vida. Y así el bosque de manglar, que también sirve de un espacio de recreación de las aves marinas que están ahí en ciertos momentos, ¿verdad? Se están recreando, se están reproduciendo. Entonces hay una cantidad de especies que ya no van a tener su lugar donde reproducirse, y también van a dejar de ser espacios de reserva de la vida, ¿verdad? Entonces consideramos que es riesgoso que se siga con ese proyecto. Las mismas comunidades han hecho el llamado al gobierno actual para que desista de esa construcción. Pero sabemos que la decisión está tomada, aunque se oyen rumores que no hay dinero para financiar ese proyecto, pero entendemos que sí va a tener un impacto serio contra la vida natural que hay en la zona. Las comunidades han hablado con el mismo Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, han buscado el apoyo de diversas instituciones. Sí, nosotros como parte de la red de territorios de vida en El Salvador, estamos siguiendo de cerca esa situación. La comunidad de Condadillo, hay otras comunidades que están ahí resistiendo para que el proyecto se detenga, por varias razones. Uno es por los impactos a la naturaleza, pero también porque sus lugares de vida, donde están produciendo sus alimentos, sus parcelas productivas, también están siendo desplazadas, están siendo violentadas. De hecho, la comunidad de Condadillo ha pedido una reunión con el gobierno y ha también solicitado apoyo de organizaciones como Cristosal, que están viendo el tema de los derechos humanos, de cómo se están violentando los derechos de los pueblos en diferentes partes del territorio nacional, y también la UCA, que está un poco siguiendo el caso, y estamos en coordinación para ver que ese proyecto realmente se detenga, porque no solo se va a afectar el tema ambiental, sino que los derechos humanos de las comunidades que están ahí presentes. Amado, yo sé que usted no es ajeno a las diferentes amenazas que han ocurrido en la región cuando se han intentado implementar este tipo de proyectos. Por ejemplo, lo que sucede en México con el famoso Tren Maya, ¿sí? Que muchas comunidades han sido afectadas, y no solo afectadas, sino amenazadas. ¿Ha sido o ha escuchado de algún caso en el cual las comunidades hayan sido amenazadas ante la construcción del aeropuerto? Exacto. Tenemos mucha preocupación porque tanto las instancias de CEPA como el MOP han estado visitando a los pobladores de manera individual, han logrado convencer a personas que se oponían a ese proyecto para que accedan. ¿Las han comprado? Han ofrecido que les van a comprar sus parcelas, pero solo es un ofrecimiento. Primero les llegaron a decir que no tenían ninguna otra opción, que si no aceptaban las condiciones que el gobierno estaba dando, pues iban a pasarlo a la fiscalía, a una investigación, y que al final se iban a quedar sin nada, sin lo que les está ofreciendo el gobierno, que es un precio, diríamos, simbólico de sus tierras y sus cultivos. Ni siquiera es lo que vale de verdad. No, realmente, bueno, después que se anuncia la construcción del aeropuerto, los precios de los terrenos ahí se dispararon. La plusvalía subió inmediatamente y eso provocó que también la gente le suba precios a sus terrenos. Pero entiendo que las tierras
por metro cuadrado el gobierno se las quiere comprar a un dólar 25 centavos. Entonces la gente dice, yo he vivido más de 20 años aquí y que me vengan a comprar mis 2 manzanas en $4,000 o $7,000, eso es una ofensa. ¿Es una burla? Sí, es una burla. Se están aprovechando de la inocencia de la gente. Entonces, de manera individual han llegado a coaccionar a los habitantes y algunos han cedido por presión, porque les han dicho que o aceptan las condiciones o si no les van a aplicar la ley de expropiación, que recientemente fue aprobada también y que lleva al fin de que si la gente no accede a las condiciones que el gobierno está planteando, entonces les expropian las tierras y se quedan sin nada, pues, sin el pago miserable que les está ofreciendo el gobierno y tampoco sin nada. Los comunitarios han pedido que el gobierno sea serio, porque al principio se oyeron rumores de que les iban a reubicar, les iban a dar habitaciones, casas dignas en una zona que no sea lejana al lugar y también que no le vulnere sus derechos económicos, sociales y culturales. Pero cuando llegan los personeros de CEPA y del Ministerio de Obras Públicas, pues obligan casi a la gente, no tienen opciones y muchos de ellos ya se consideran desplazados por ese megaproyecto. Es triste ver esta situación porque si lo vemos desde el punto de vista económico, esas personas ya no van a tener opción de vida, porque ahí tienen sus parcelas donde producen sus alimentos, son pescadores artesanales que van a la costa a sacar moluscos, a pescar, y ellos van a ser desplazados, ya no van a tener esa posibilidad de sobrevivencia. Pero yo creo que hay un elemento muy importante que se debe visualizar, que es el impacto a la madre tierra. Nosotros como pueblos indígenas decimos que la madre tierra también tiene derechos, sí. Y ahí no solo se va a afectar a las comunidades, sino se va a haber un serio impacto contra la vida de la madre tierra. ¿Y qué significa eso? Incrementar las emisiones por deforestación de todo lo que está pasando, el cambio climático. Y no entendemos cómo se puede seguir dañando la tierra. Como usted decía, lo mismo pasa en México con el Tren Maya y otros proyectos en Panamá. En toda la región se están promoviendo los megaproyectos que solo van a servir como infraestructura para la comercialización de los productos de las transnacionales. O sea, los pueblos campesinos, indígenas, comunidades no van a tener ningún beneficio de esos megaproyectos. Ok. Sigamos comentando sobre el aeropuerto del Pacífico, no sin antes irnos a nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Tal cual se estaba comentando sobre la construcción del aeropuerto del Pacífico, hay serias implicaciones ambientales, serias implicaciones a diversas comunidades indígenas, ya que se nos ha comentado de que por muchísimos años estas familias han vivido en esta zona y que apenas se les está pagando $4,000 por su terreno, es decir, casi nada. Nos preguntamos, ¿de qué van a vivir estas comunidades que están siendo desplazadas? Claro, de manera forzosa. ¿De qué van a vivir entonces? Ya no se pueden lucrar de la pesca, no pueden trabajar sus tierras. Entonces, ya que van a ser desplazadas, ¿qué futuro les espera a estas comunidades? Hay una desesperanza en este país, ¿verdad?
porque casi toda la política pública va encaminada a crear, a pasar de nuestros territorios de vida, le llamamos nosotros, donde hay armonía, pasar a una situación de territorio de muerte. Sí. Y eso es lo que vive la mayoría del mundo ahorita, en toda la tierra, porque los intereses de las corporaciones se sobreponen encima de los intereses o encima de la vida natural y la vida social. Entonces, ¿qué expectativas tienen las comunidades que van a ser desplazadas por el proyecto del aeropuerto del Pacífico? Yo creo que es una zozobra, no hay esperanza de vida para estas comunidades, se les ha ofrecido que van a ser reubicadas en un lugar. Sabemos que cuando una comunidad es desplazada, al final las van a poner en regiones donde ya no son sus condiciones naturales. Las habitaciones que se les ofrece son casitas chiquititas, urbanizadas, cuando ellos antes vivían en contextos naturales, conviviendo con todo lo que existe en su entorno natural. Pero el desplazamiento va a causar desempleo, va a causar hambre, porque la gente ya no va a tener la soberanía alimentaria que tiene, y también posiblemente la muerte de mucha gente. En esa comunidad de Condadillo, Flor de Mangle, hay comunidades que son lencas y que son las últimas comunidades lencas que quedan en nuestro territorio. Son comunidades lencas de las que han sobrevivido a todas las persecuciones y matanzas que este Estado de El Salvador ha provocado durante ya 530 años. Entonces son nuestros últimos guardianes de la naturaleza, y ahora viene un gobierno que los desplaza, crea leyes como la ley de expropiación, incluso la misma ley de excepción, crea condiciones para que no se cumplan con los requerimientos legales para la aprobación de proyectos como semejante proyecto que va a ser impulsado, igual que la ciudad Bitcoin, el tren del Pacífico, lo mismo. Todo eso tiene impactos ambientales que consideramos que van a dañar más la vida natural, la biodiversidad y la vida de las comunidades. Entonces no hay esperanza. Prácticamente un gobierno que había prometido un cambio trascendental diferente a los gobiernos de antes, pero vemos que el futuro que tienen las comunidades indígenas, comunidades locales, campesinas, es incierto cada día más. A ver, desde hace tiempo, desde que se aprobó la ley de expropiación como tal, se especulaba, nada más se especulaba porque no se tenía pues nada seguro, que esta podía servir precisamente para la construcción del aeropuerto del Pacífico, del tren del Pacífico y otras mega obras. Es decir, los primeros en sentir los efectos de esta ley son ustedes, y en todo caso, las personas de la Fiscalía y diversas instituciones que han intentado persuadirlos, convencerlos, les han dicho que es debido a esta ley. Sí, eso cuando dicen, bueno, si usted no acepta las condiciones, cuando le ofrecen $1.25 por metro cuadrado de su parcela, que eso muchas veces asciende a $4,000, $7,000, sí, que a veces son 2 manzanas, 3 manzanas de tierra, que son cultivables, que no son charrales como dicen algunos funcionarios del gobierno, pues, y si no acepta, pues va a pasar a la Fiscalía. Eso significa que va a pasar para un proceso de aplicación de la ley de expropiación. ¿Y qué significa pasar a la ley de expropiación? Que el gobierno va a decidir si le da o no le da, pero la persona tiene que desalojar su terreno. Entonces, entendemos que es así de amenazante esa ley, no considera derechos de las comunidades, y esto ha pasado durante siglos en este país. Sí. Bueno, tenemos la matanza de 1932, que fue por la ley de extinción de las tierras ejidales y comunales a finales de los años 800, 1800, y ahí se consolidó la expropiación de las últimas tierras que quedaban
en forma colectiva en los pueblos indígenas. Y luego, por eso se dio la matanza, por la demanda, la lucha en defensa de la tierra en 1932. Ahora estamos ante un escenario parecido, porque aunque las tierras no son comunales, pero sí son parcelas individuales que tienen las comunidades, los pobladores de las comunidades indígenas, pero que van a ser desalojados mediante esa ley, primando el interés que es de la corporación que va a llegar a invertir su capital a esa región. Y lo mismo sucede en México, lo mismo está pasando en Panamá, con las represas, la construcción de las represas. Es una política global que busca beneficiar a las grandes corporaciones que dominan la economía en el mundo. Y hablando de corporaciones, se sabe que este año se aprobó que las empresas que van a construir el aeropuerto no van a pagar impuestos por 25 años. ¿Cuál es la perspectiva de esta medida para ustedes? Pues es siempre de lo mismo. Se busca favorecer a los poderosos, a la gente que tiene el capital, y las comunidades siguen marginadas. Nosotros, durante los gobiernos anteriores, también hicimos llegar solicitudes para que se devuelvan las tierras de los pueblos indígenas a sus verdaderos poseedores, y siempre decían que no habían tierras disponibles para entregarlas a los pueblos indígenas. Este gobierno, por supuesto, sigue diciendo lo mismo, mientras que si viene una corporación china o estadounidense o alemana, de donde sea, y se prestan las condiciones legales, hasta buscan la firma de dirigentes indígenas o dirigentes sociales para que se presten a firmar para que les entreguen las tierras. Para que se entreguen las tierras. Ahora estamos ante la amenaza de posiblemente se le entreguen las tierras a las corporaciones chinas, ¿verdad? Y quizás ya no van a ser a otro país poderoso, pero sí siempre latente el problema de que los derechos al disfrute, a la convivencia con las tierras y territorios indígenas, siempre se les sigue negando a nuestros pueblos. Mientras que si llega una corporación, ya sea nacional o internacional, pues ahí están lo que le llaman ellos los recursos naturales para su explotación y extracción. ¿Cómo estamos en términos de transparencia? Desde su perspectiva, de la perspectiva de las comunidades, no les queda claro ni siquiera cómo se han realizado las concesiones para la construcción del aeropuerto. ¿Hay poca transparencia, hay poca rendición de cuentas? Pues la amenaza venía desde los gobiernos anteriores, que en Oriente se iba a establecer una zona económica especial. Y ¿esto de gobiernos anteriores? De gobiernos anteriores. Pero este gobierno viene a consolidar, a concretar esa política económica, y no sabemos, o bueno, sí sabemos que debido a que bajo un régimen donde se niegan todos los derechos, el gobierno puede tomar la decisión de facto sin proceder bajo los mecanismos ambientales para que se legalice y que se ejecute un proyecto de tal envergadura. Entiendo que no hubo estudios de impacto ambiental, o si hubieron anteriormente, por eso se negaron, pero ahora va la política económica en vía libre. A ver, me está diciendo que actualmente, o la manera en que se ha ido desarrollando este asunto del aeropuerto del Pacífico ha sido de una forma improvisada, debido a que me menciona que ni siquiera hicieron estudios ambientales. Sí, no conocemos nosotros, en los meses que van desde que se empezó a visitar a las comunidades, no se hizo público un estudio de impacto ambiental que diga cuál va a ser el daño a los ecosistemas, cuál va a ser el daño social, cuáles son las... ¿De qué manera se va a intentar proteger algunos de los recursos que podrían quedar por ahí? Nosotros no conocemos eso. De repente, igual con la construcción de la megacárcel en Tecoluca, de repente supimos, y la comunidad sorprendida, porque no
hubieron anuncios, no hubieron publicaciones de que eso iba a ser así. O sea que ustedes que son las comunidades son las últimas en saber. Nosotros somos los que vivimos en las comunidades, en los territorios. Al final nos sorprendemos cuando aparecen las noticias y también aparecen ya trabajando en la región, en la zona, ¿verdad? Preocupante el caso de Tecoluca, Sí. Un municipio con 40,000 habitantes que va a tener un penal que va a albergar otros 40,000 presos, que eso hacia dónde va a ser destinadas las aguas negras que van a salir de ese penal. Duplica la contaminación que producimos los humanos en el municipio. De seguro va a ir a parar a un río y al final a la costa, ¿verdad? Es súper difícil, preocupante, porque los impactos ambientales que se está causando por toda la política de este gobierno es gravísimo, es gravísimo. Nosotros lo consideramos que es grave y además inconsulta. No se está procurando cumplir con toda la legalidad que requieren de los estudios que se necesitan para medir qué es lo que va a pasar ambientalmente. A ver, solo estamos hablando del aeropuerto del Pacífico. ¿Qué ocurre en caso de llegarse a concretar Bitcoin City? Y que estamos hablando de construirla en los alrededores del volcán. ¿Eso Pues, sería mucho peor que el aeropuerto? Sí, igual creemos que la naturaleza también se defiende. Hace pocos días vimos fumarolas del volcán Chaparratique y está exigiendo detener toda la política. Nosotros lo vemos así, sí, desde claro. nuestra cosmovisión vemos que la naturaleza está gritando, diciendo detengan todo ese acoso, toda esa destrucción, esas amenazas que trae. Porque la ciudad Bitcoin también contempla extraer energía geotérmica del volcán para alimentar el sistema de computación que merece o que necesita esa ciudad. Entonces va a haber un impacto grave, aunque siempre está prevaleciendo el tema de la economía, pero creemos que es grave el daño que le va a hacer también al volcán. No se debe jugar con la naturaleza de esa manera. Ese es el llamado que hacemos. Y desde los pueblos indígenas tenemos nuestras propias maneras de vivir en armonía con la naturaleza. Lo que pasa es que se rompió todo eso desde la invasión, se impuso otro modelo de vida, otros gustos, otras formas de convivir con la naturaleza, y por eso hemos llegado a este nivel de la contaminación, de la destrucción. Y por lo menos ahora debe haber, bajo las condiciones que estamos viviendo a nivel global, todas las amenazas que significa el cambio climático, las sequías, las inundaciones que en este invierno sucedieron muy gravemente y que afectaron a las comunidades, principalmente las comunidades campesinas, rurales, indígenas. Que se detenga, pues. Ese es el llamado que nosotros hacemos al gobierno y al Estado. Ok. Y realmente se está visualizando cuál es el impacto que están teniendo los pueblos indígenas y la vulneración a sus derechos. Eso, tras la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Tal cual cerrábamos el bloque anterior, nos corresponde saber, entender si se están vulnerando o a qué nivel se están vulnerando los derechos de las comunidades o de los pueblos indígenas como tal.
Por favor, Amador. Pues los pueblos indígenas, desde la ocupación, invasión que hubo de los territorios, de todos los territorios que ahora se llama El Salvador, hemos sido afectados, impactados por todas las diferentes políticas desde que se instaura el Estado del Salvador, y hasta ahorita, históricamente, no se ha tomado ninguna medida por ningún gobierno para que se pueda resarcir el daño y las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas. Tenemos derechos económicos, sociales, culturales. En lo social, la participación indígena no es efectiva. Se llama a eventos, a reuniones a los pueblos indígenas solo para tomar fotos, para hacer un acto folclórico. Y eso está pasando en este mismo gobierno. Pero no se aborda una agenda real, concreta, de cómo se va a resarcir los daños que han sido históricos a los pueblos indígenas. Y nosotros decimos, el derecho a la tierra, ese derecho fundamental que significa tener el acceso a la tierra, convivir con la tierra, recrear la cultura, recrear nuestras prácticas ancestrales, es algo que se está violentando profundamente y que esperamos cambios en cada gobierno que va llegando. Decimos, bueno, hay que ver, acerquémonos, hagamos incidencia, pero siempre las puertas están cerradas si alguna organización, un movimiento llega seriamente con una plataforma que establezca la restitución de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas. En ese sentido, consideramos que las comunidades indígenas son las más afectadas por todas las políticas. Incluso la ley de excepción impacta directamente contra los pueblos indígenas. ¿De qué manera impacta? Porque, bueno, sabemos que los pueblos indígenas vivimos en las zonas vulnerables, muchas veces de alta peligrosidad, y son ahí donde impactan primero las políticas de seguridad. Recientemente conocimos la captura de familiares del señor Morales, que se metió preso a uno de sus hijos y a dos familiares, y un dirigente indígena que hasta ahorita no han sido liberados. Asimismo, hace meses el señor Santos, de la organización Madre Tierra, que es parte también de la Red de Territorios de Vida, fue capturado, detenido, y por presiones de los movimientos indígenas fue liberado. Pero así, en las comunidades que conforman las zonas de pobreza, viven nuestras comunidades indígenas. Y ahí es donde más se aplica la ley de excepción con las juventudes que lamentablemente han caído en algunos problemas, pero que consideramos que debe haber una política realmente para recuperar la armonía de la vida, de las juventudes, de todas las comunidades en El Salvador. Ok. Como tal, usted me menciona de que ningún gobierno anterior o actual ha podido presentarles una propuesta para remunerarles todo el daño que se ha ocasionado. Pero ahora la pregunta es, ¿todavía se puede hacer algo por todo ese daño histórico que se les ha hecho? Sí, claro que se puede. Solo es de tomar una decisión política. Y uno es el tema de tierra. Luego hay que recuperar las prácticas, los conocimientos indígenas, dejar de despreciar, de discriminar al ser indígena y a sus maneras de vida. Incluso las formas de vida de los pueblos indígenas son la alternativa para recuperar la armonía de la naturaleza con el ser humano. Entonces, si se devuelven las tierras y se permite la participación protagónica de los pueblos indígenas en las decisiones de Estado, creo que en ese diálogo de cultura intercultural se puede llegar a convenios, a acuerdos para que la política pública deje de impactar negativamente a los pueblos indígenas y no que al contrario permita recuperar la cultura, recuperar la vida natural, recuperar nuestras tierras ancestrales
aunque digamos, como dicen, no, si no hay tierras, sí, casi todas están en manos de los descendientes europeos, están en manos de los terratenientes que antes eran cafetaleros y ahora están vendiendo sus tierras porque el café ya no tiene el valor que tenía hace 50 años, pero considero que tierras hay para devolver a las comunidades. Los territorios de vida se deben restaurar, la organización comunitaria indígena se debe restaurar y de esa manera podemos equiparar los derechos de los pueblos indígenas, porque un tema importante es el tema económico, el tema social, la participación, el tema de la recuperación del saber indígena, que debe ser incluido en el sistema educativo también. Ok. Siempre en el tema de los pueblos indígenas, ¿se han organizado ustedes de tal manera que a cada gobierno ustedes les han pedido velar por sus derechos? Sí, hemos tenido en el primer gobierno del FMLN, tuvimos un congreso, creamos una coordinadora nacional indígena, que lamentablemente después fue desconocida por el mismo gobierno. Luego, ahorita somos, hay varios esfuerzos organizativos, pero nosotros pertenecemos a la red de territorios de vida que coordina con el movimiento de víctimas afectadas por el cambio climático y las corporaciones, y así vamos buscando alianzas con otras organizaciones, con otros movimientos, de tal manera que eso permita dialogar con el Estado, pero dialogar en forma horizontal, porque generalmente, como decía antes, a los indígenas solo se les llama para la foto, para que firmen un documento del Banco Mundial, y al final eso es una política que viene a repercutir negativamente contra los territorios y la vida de los pueblos indígenas. Es urgente, necesario que el gobierno escuche a los pueblos indígenas organizados y que retome una plataforma política, económica, social y cultural que transforme las relaciones de poder que hay injustas en este país. Entonces, al momento no ha habido ninguna institución o ningún gobierno como tal que los haya tomado en serio a ustedes. No ha habido gobierno. Al contrario, teníamos una historia de dictaduras militares que lo que pasaba es que las matanzas, la persecución política de los años 30 y más allá, más para atrás en la historia, y luego llegamos al tiempo de los gobiernos democráticos, le llaman, ¿verdad? Después de la guerra, y siempre se han establecido relaciones, pero solo para utilización de los pueblos indígenas. ¿Desde los gobiernos de Duarte a los gobiernos de Arena? Sí, igual, han sido lo mismo. Es más, al final de la guerra hubieron unos acuerdos de paz, donde, aunque los indígenas fueron protagónicos de esos procesos sociales, nunca fueron considerados en tales agendas los derechos de los pueblos indígenas, ni el sistema económico para favorecer a los pueblos indígenas. Siempre prevalecieron otros intereses, y por eso decimos nosotros que la historia para todas las comunidades indígenas en este país sigue siendo oscura, sigue siendo negada, y es momento que ahora se tome en serio. Sí. ¿Cómo es posible realizar políticas públicas sin tomar en cuenta a los pueblos indígenas? Porque estamos hablando de que si estas políticas públicas son buenas, no les están llegando a ustedes. Y como tal, si son malas, de igual manera, no se les ha consultado jamás a ustedes. No, es más, un dato importante es que hasta el 2012 se reconoció que en El Salvador existimos los indígenas. Imagínense toda la historia negada de la existencia de los pueblos indígenas, y luego de la reforma constitucional del artículo 63 para acá, que ya se nos reconoce, tampoco han habido políticas ni medidas que permitan resarcir nuestros derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, sigamos hablando de los derechos de los pueblos indígenas, pero no sin antes irnos a nuestra siguiente pausa comercial. Ya volvemos.
Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya que ni los gobiernos anteriores ni la administración actual se han hecho cargo de velar por los derechos de los pueblos indígenas, ¿qué es lo que sí han hecho los pueblos para tratar de preservar su forma de vida o tratar de transmitir el conocimiento a las siguientes generaciones? Por favor, Amado. Nuestras organizaciones están recuperando el saber indígena. Estamos con escuelas de revalorización del conocimiento ancestral, escuelas de recuperación del idioma náhuatl. Estamos promoviendo la agricultura ancestral como una forma de garantizar la soberanía alimentaria. Eso significa que no permitimos que los agrotóxicos entren a las prácticas agrícolas de nuestras comunidades. Es una cosa muy importante porque garantizar la comida en un tiempo de pospandemia y un tiempo de crisis global y la posibilidad de que haya una crisis alimentaria en todo el mundo, pues los pueblos indígenas están diciendo hay que recuperar la agricultura ancestral, que es un modo o un estilo de vida también donde se convive con la naturaleza. La milpa, el sistema milpa de producción agrícola es el que puede garantizar el maíz, los frijoles, el ayote, los lorocos, todo eso que es parte de la canasta alimentaria de nuestras comunidades, es lo que necesitamos, pero principalmente que ya no se usen agrotóxicos, porque esa también es otra de las amenazas que está produciendo enfermedades crónicas como el cáncer, la insuficiencia renal. Entonces se debe pasar de la agricultura agroindustrial con todos los insumos químicos a una forma de producción natural. Eso es lo que estamos haciendo también. Recuperar las medicinas también, las plantas medicinales. ¿La medicina natural? Sí, la medicina a base de plantas naturales, que esa es otra forma de recuperar la armonía con la vida. Las plantas son parte, nosotros decimos que son nuestras abuelas, son parte de los ecosistemas, y cuando nuestros abuelos se enfermaban no recurrían a comprar una pastilla, sino que era a dialogar con la planta, a hacer sus ceremonias o a tomar un té de una planta sagrada. Y así se recuperaba la salud, tanto física como también los problemas emocionales. Entonces, esa es otra de las tareas que nosotros consideramos que se debe hacer, y si es posible hacerlo desde un gobierno consciente que ese es un mecanismo de recuperar la armonía y la vida, sería más importante, más impactante, porque son medidas aisladas que las comunidades, las organizaciones están promoviendo, pero con una situación de marginalidad, porque el conocimiento indígena está supeditado y aplastado por el conocimiento eurocéntrico. Todo lo que viene de Europa, la gente piensa que lo que viene de afuera es lo mejor y desvaloriza lo que tiene en su entorno social, natural y cultural. Independientemente que sea bueno, ¿no? Aunque se demuestre que durante siglos, miles de años, los indígenas, las comunidades vivieron armonizados con esas plantas o con ese tipo de alimentación, pero se está pensando más en la comida chatarra, porque hay una invasión de todos esos productos y que está causando, por supuesto, las enfermedades de estos tiempos, ¿verdad? ¿Qué tan difícil ha sido gestionar, digamos, en este caso, en el caso educativo, la transmisión del náhuatl? Nosotros hemos hecho varios acercamientos a los gobiernos. Hemos pedido que el idioma náhuatl sea considerado como la lengua materna, porque así es, pero siempre está la oposición
principalmente de la cultura dominante, que piensan que enseñar el náhuatl es volver al tiempo de las cavernas, dicen, al tiempo de las piedras. Porque ¿Les han dicho que es una pérdida de tiempo? sí, dicen que los jóvenes, los niños, la niñez debe aprender inglés, porque eso es lo que genera un trabajo, genera ganancias. Pero aprender náhuatl, ¿para qué? Si mataron a los indígenas por hablar náhuatl en 1932, dice mucha gente. Entonces, ¿por qué van a enseñar ese idioma? Es retroceder en la historia, volver al tiempo de los caites, volver a ese tiempo que era del subdesarrollo. Pero eso es una estigmatización. Sí, eso es una discriminación, estigmatización de la cultura originaria nuestra. Claro. Bueno, entonces vamos a terminar de ampliar, pero no sin antes irnos a nuestra última pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. A fin de cuentas, ¿qué proyectos se tienen a futuro los pueblos indígenas, nuestros pueblos originarios, para tratar de preservar la cultura? ¿Qué se viene para ustedes? Pues nosotros creemos que podemos recuperar nuestras formas ancestrales de vida. Hay que hacer un gran trabajo organizativo, hay que seguir insistiendo ante el Estado y los gobiernos de la necesidad de devolver las tierras colectivas, indígenas, y desde ahí empezar a recrear nuestras propias maneras de convivencia en armonía con la naturaleza. Significa que las tierras deben ser comunales, colectivas, no deben ser parcelas. Significa que debemos hacer nuestros rituales, nuestros agradecimientos a la Madre Tierra cada cierto tiempo, dependiendo del calendario sagrado. Significa también que las organizaciones indígenas debemos llegar a un acuerdo, porque generalmente las organizaciones estamos divididos, estamos separados partidos, y no es por gusto, porque este Estado colonial dividió y partió en 1000 pedazos una realidad comunitaria, una realidad de los pueblos ancestrales. Entonces debemos recuperar esa armonía y unidad entre los pueblos indígenas y dialogar con el Estado y restablecer la vida natural y social, restablecer realmente la armonía entre el ser humano y la naturaleza. Amado Ramos, qué gusto que usted nos haya aceptado la invitación. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado en esta noche, pero no queremos irnos sin antes agradecerle por haber puesto los criterios sobre la mesa respecto a la construcción del Aeropuerto del Pacífico y de qué manera se están afectando sus derechos. Muchas gracias por la invitación y bueno, estamos a la orden. Cuando quieran hablar sobre este tema, pues vamos a estar pendientes. Muchas gracias. Y le agradecemos también por ese conocimiento tan enriquecedor. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.